Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo es la bici que yo tengo para uso urbano. Es eléctrica y la tengo para uso diario, es decir, cuando tengo que ir a hacer alguna reunión, alguna gestión, cualquier cosa que necesite, que me quiero olvidar del coche, tengo la opción de esta bici eléctrica. La historia que tiene es un poco curiosa. Yo en principio iba buscando una bici eléctrica que fuera muy barata, porque lo que quería era comprar una de estas de gran superficie, sencilla, a la que meterle un kit eléctrico que tenía de rueda de 20. Ya veis que es una rueda pequeñita. Para mí, por ciudad, yo le meto muchos kilómetros cuando voy de un lado a otro y tengo que hacer alguna gestión. Lo que me interesaba mucho es que no fuera especialmente buena para poderla anclar a la calle y durante 1 o 2 horas que tuviera una reunión o lo que sea, poder olvidarme de ella, y a la vez que fuera pequeña, es decir, poderla manejar para subir y bajar a diario por las escaleras, por el ascensor, por donde fuera, que la pudiera manejar, que no fuera como la bici que... Tengo un vídeo de la bici de equipo pesado, de transporte pesado, que eso es un tocho, eso cuando lo ves parece que es una moto, todo el mundo cuando la ve dice parece que llevas una moto. Yo lo que aquí quería era una cosa más ligera. ¿Qué hice? Bueno, pues la casualidad dio que fue que me encontré por la calle una bici totalmente en un contenedor, tirada, abandonada, una bici de que cumplía las características. Yo la miré y fallaba todo, salvo el cuadro. Con lo cual ya dije, bueno, son reponerle las piezas de mantenimiento, de uso diario, pero lo que es el cuadro, que es lo importante, estaba bien. Entonces lo que hice fue rescatarla con la mayor dignidad posible que pude tener. La preparé, la llevé a casa, y cuando verifiqué todo, lo que hice fue pues cambiarle todas las piezas. Le reparé lo que es el freno de tambor. Fijaros si es antigua, que tiene freno de tambor. Le reparé los frenos también. Las luces se los puse de otras bicis que tengo. O sea, es que ya no me costó ni un duro. Lo único que hice fue entretenerme, que para mí es un hobby. Totalmente repararla y todas esas cosas a mí me resulta hasta entretenido. Entonces para mí fue como un hobby. Le puse también las luces estas. Fijaros que lo que le hice fue ponerle un panel solar. Estas luces van con un panel solar, de manera que van, fíjate si está cutre todo, pero está hecho un poco para poderlo dejar en la calle y que no te preocupe el hecho de que te lo puedan robar. Aún así, ya os digo, si tenéis bicis por la calle y las habéis usado, ya sabéis que no hay una mierda lo suficientemente seca para que no venga una mosca a posarse, y cualquier cosa que tengáis os lo van a mirar, robar o estropear. Pero bueno, aparte de eso, para mí me daba la función. Desde luego lo que no quería poner es una cosa con una linterna buena, todo guay, así. No, todo es un Frankenstein de bici, pero que funciona. Es eléctrica, que para mí es importantísimo en una ciudad. Si vas a hacer gestiones, que no vayas sudado, que vayas cómodo, que no pongas en riesgo ni la circulación del tráfico ni nada. Tienes que ir con potencia en la bici, y es eléctrica, que eso me da la posibilidad de poder transportarme de un lado a otro bien. Y el butacón de silla, que es feo, pero bueno, es grande, y también no te dejas el culo trabajado después de meterle todo el día de kilómetros, porque yo la he usado durante 8 horas, vamos, tranquilamente. No pedaleando 8 horas, sino yendo de un lado a otro para hacer reuniones y tal, pero que estás todo el día moviéndote por la ciudad. Lo que me hizo que poder usarla fue el transportín, porque yo cuando en su momento la estuve mirando, y todo lo que eran cosas de reparación era posible, sabía que era viable, además tenía piezas para sustituirlo, pero fue la ubicación de la batería, el cómo poner la batería, lo que me traía un poquito mártir por el tema del cuadro. Y entonces lo que hice fue el apaño de poner unos raíles de cajón. Fijaros que es con este pequeño movimiento de raíles de cajón ya permitía que lo que es la batería saliera, que pueda salir a la derecha, porque esta entra y sale así. Y la puedes sustituir tranquilamente si se te gasta la batería, porque aquí dentro llevo, bueno, aparte de documentación de trabajo y cosas así, llevo otra batería de repuesto. Entonces, este pequeño detalle ya hacía que pudiera ser viable esta bicicleta para usarse. Perdonad que voy a cerrar esto. Ya este pequeño detalle del transportín para poder llevar documentos y tal, y a la vez que pudiera acomodar ahí la batería, me permitía que lo pudiera utilizar. Así que todo lo demás a partir de ahí fue pues los pequeños detalles. El tema de las luces, apañarlo de esta manera para que sea lo más económico posible, porque todo lo que hice fue coger cosas que ya tenía por casa,
acondicioné todo lo que es la bici, el sensor, todo, porque estaba todo mal. Fíjate que he dejado hasta el eje pedalier, todos los pedales, todo estaba mal, pero he reparado lo mínimo para poder funcionar bien. Y pintarla, bueno, pues la pinté porque me gustaba el color plateado que tenía antes. A ver si os puedo poner una foto de la versión antigua y lo veis. Pero básicamente lo que me permitía era poder usarla. Y bueno, si no es porque me la encuentro esta por la calle, lo que habría hecho es comprar una muy barata de cualquier gran superficie. Pero esta fue la historia de esta, que me la encontré así y la apañé. Por lo demás, pues muy contento con ella. Yo espero que os haya sido útil y os dé ideas para las vuestras. Y nada, pues un saludo y hasta el próximo vídeo.